Bueno, en esta parte del video lo que voy a hacer es demostrar uno de los teoremas que indica una condición necesaria y suficiente para que una función sea reintegrable, y para ello elegí el teorema que indica que si tenemos una función que es acotada en el intervalo AB cerrado y además f es reintegrable en ese intervalo acotado de AB, entonces se cumple sí solo sí que para todo epsilon que sea mayor que 0 va a existir una partición que pertenezca a las particiones en el conjunto cerrado de A y B, tal que la suma superior de la función que correspondiente en esa partición menos la suma inferior de esa función que le corresponde en esa partición P tiene que ser menor que epsilon. Para demostrar este teorema elegí el teorema directo, partiendo de que, bueno, si tenemos una función que es reintegrable en el intervalo AB cerrado, lo sabemos por la hipótesis, entonces podemos decir por la definición de función reintegrable que la integral inferior tiene que ser igual a la integral superior de esa función f. Además, también a través de la definición de integral superior e integral inferior, sabemos que la integral inferior de una función f es igual al extremo superior del conjunto A, siendo A el conjunto de las sumas inferiores de la función f que le corresponden en esa partición P. Y sabemos que que la integral superior de la función f es el extremo inferior del conjunto A', siendo A' el conjunto de las sumas superiores de la función f que le corresponden en la partición P. Teniendo esto, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, nos vamos a considerar entonces un epsilon que sea mayor que 0. Entonces decimos, bueno, para todo epsilon que sea mayor que 0 se van a cumplir dos cosas. En primer lugar, se va a cumplir que la integral inferior menos epsilon sobre 2 no es cota superior del conjunto A. Realicé un esquema para poder explicar un poco mejor de qué se trata ese número real. Y en realidad tenemos que, bueno, el conjunto A que mencionamos anteriormente, que es el de las sumas inferiores, como tiene extremo superior a la integral inferior, si yo a la integral inferior le resto epsilon sobre 2, entonces no va a ser cota superior de ese conjunto. Por lo tanto, podemos decir que va a existir una suma inferior en una partición P sub 1 que pertenece al conjunto A de las sumas inferiores, tal que esa suma inferior de la función f en la partición P sub 1 va a ser mayor que la integral inferior de la función f menos epsilon sobre 2. Por otro lado, también podemos decir que la integral superior más epsilon sobre 2 no es cota inferior del conjunto A', siendo A' el conjunto mencionado anteriormente, que era el conjunto de las sumas superiores de la función f que le corresponden en esa partición del intervalo AB. En el esquema podemos ver, bueno, si el conjunto de las sumas superiores es A' y la integral superior es el extremo inferior de ese conjunto, al sumarle epsilon sobre 2, entonces puede existir o va a existir una suma superior de la función f en una partición P sub 2 que pertenezca a este conjunto, A', que es el de las sumas superiores. Entonces, tal que la suma superior de esa función en la partición P sub 2 va a ser menor que la integral superior de la función f más epsilon sobre 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar una partición que pertenezca al conjunto de las particiones en el intervalo cerrado AB, que sea más fina que P sub 1 y P sub 2. Y a través del teorema que nos dice que si una partición es más fina que otra, entonces se va a cumplir que la suma superior de la función f en la partición P va a ser menor o igual a la suma superior de la función f en la partición P sub 2.
Y como dijimos anteriormente, la suma superior de la función f en la partición p sub 2 era menor a la integral superior más epsilon sobre 2, que es lo que tenemos acá representado. Este mismo teorema también nos permite decir que la suma inferior de la función f en la partición p va a ser mayor o igual que la suma inferior de la función f en la partición p sub 1. También habíamos dicho que la suma inferior de la función f en la partición p sub 1 era mayor que la integral inferior menos epsilon sobre 2, que es lo que tenemos representado acá. Lo que vamos a hacer ahora es, en este último enunciado, en esta última proposición, vamos a multiplicar por menos 1. Y de esta manera nos queda determinado que la suma menos el opuesto de la suma inferior de la función f en la partición p es menor que la integral, el opuesto de la integral inferior de esa función más epsilon sobre 2. Ahora nos vamos a quedar con la suma superior de f en la partición p y lo de la integral superior de la función f más epsilon sobre 2. Y además nos vamos a quedar con la suma inferior de la función f en la partición p y la integral inferior menos epsilon sobre 2. Y lo vamos a sumar de manera que nos va a quedar que la suma superior de la función f en la partición p menos la suma inferior de la función f en la partición p va a ser menor que la integral superior más epsilon sobre 2 menos la integral inferior más epsilon sobre 2. Como sabemos que f es una función reintegrable, anteriormente habíamos dicho que la integral inferior era igual a la integral superior. Por lo tanto, se cancelan en esta proposición y nos va a quedar como resultado que la suma superior de la función f en la partición menos la suma inferior de la función f en la partición tiene que ser menor que epsilon, porque epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es epsilon. Lo que nos permite concluir y demostrar el teorema directo de la condición necesaria y suficiente para que una función sea R integral. Bueno, en esta segunda parte del video lo que vamos a demostrar es que una función que está definida en el intervalo 0,1 en R, tal que sus imágenes van a ser 1 si x pertenece a los racionales y menos 1 si x pertenece a los irracionales. En la demostración vamos a partir de que para toda partición que pertenezca a las particiones de este intervalo 0,1, podemos decir entonces que la suma superior de esa función que le corresponde en la partición P es la sumatoria del producto entre los extremos superiores de las imágenes de los intervalos de la partición entre los intervalos de la partición, pero en este caso, como sabemos que siempre las imágenes van a ser 1 para x perteneciente a los racionales, entonces el extremo superior de las imágenes siempre va a ser 1, lo que nos permite reemplazarlo en esta proposición. Y además podemos decir que la suma inferior de esa función en la partición P es igual a la sumatoria de los extremos inferiores de las imágenes de los intervalos en esa partición por los intervalos de esa partición. En el mismo caso que el anterior, como sabemos que las imágenes para cualquier intervalo, el extremo inferior va a ser menos 1, nos permite reemplazarlo en esta proposición. Por el teorema anterior nosotros nos habíamos considerado dos conjuntos A y A'. En este caso, A' era la suma superior, es el conjunto de las sumas superiores de la función f en la partición P.
pero como las sumas superiores para esta función siempre es 1, entonces A' va a ser el conjunto unitario 1. Lo mismo para el conjunto A, que es el conjunto de las sumas inferiores en la partición 0, 1, para este caso de la función, y va a ser el conjunto unitario menos 1. Lo que nos permite decir entonces que la suma superior de la función f en esta partición menos la suma inferior de la función f en esta partición p es igual a 1 menos 1, lo que nos da 2. Ahora, si nos tomamos un epsilon que sea menor que 2, entonces no se va a cumplir lo que demostramos en el teorema anterior, que la suma superior de la función f en la partición menos la suma inferior de la función f en la partición tiene que ser menor que epsilon. Por lo tanto, podemos concluir que la función entonces no es reintegrable porque no cumple el teorema de la condición necesaria y suficiente para que una función sea reintegrable.